El crimen de Guadalajara, cuando la oscuridad devoró la paz. Parte 1. Cold Open, la escena del crimen horripilante. Guadalajara, un nombre que evoca una sensación de paz, enclavada en el corazón de España, a menos de una hora en coche de la capital, Madrid. Aquí, las antiguas calles empedradas, las casas de tejas rojas y el aire fresco del campo suelen dar la bienvenida a los visitantes con una belleza rústica y serena. Sin embargo, en agosto de 2016, un calor abrasador, no solo climático sino también de un suceso espantoso, cubrió esta ciudad con una niebla sombría y pesada. El calor de aquel verano no solo secó la vegetación, sino que también secó la fe en la seguridad, en los valores humanos más básicos. Al final de una pequeña calle, donde las verdes hileras de árboles solían susurrar con el viento, una casa de 2 pisos se convirtió de repente en el centro de todas las miradas, de todos los susurros. Aquella casa, con sus ventanas herméticamente cerradas, inquietantemente silenciosa, había permanecido inmóvil durante varios días. Ese silencio inusual, en un barrio residencial normalmente lleno de las risas de los niños y las animadas conversaciones de los vecinos, sembró una semilla de preocupación en el corazón de quienes la rodeaban. Empezaron a susurrar. Las preguntas sin respuesta se repetían en sus mentes. ¿Dónde está Mayra Gouveia? No saca a sus hijos a jugar como siempre. Porque ya no se oye el ruido de los niños jugando. Y entonces, un olor extraño, al principio tenue, luego cada vez más fuerte, se filtró por las rendijas de las puertas, atravesó las vallas y se aferró al aire, señalando que algo horrible se escondía en su interior. La preocupación de los vecinos, que al principio era solo un murmullo, se convirtió gradualmente en un miedo real. Intentaron contactar, tocar la puerta, pero no hubo respuesta. Finalmente, con un mal presentimiento y el olor cada vez más evidente, decidieron llamar a la policía. Cuando llegaron las fuerzas del orden, la cautela y la preocupación eran evidentes en cada rostro. Sabían que, detrás de aquella puerta cerrada, podría haber una tragedia. Pero nadie, ni siquiera los investigadores más experimentados, podría haber imaginado la magnitud de su brutalidad. La puerta se abrió de golpe y un silencio espeluznante lo invadió todo, ahogando cualquier sonido exterior. El aire era denso, pesado con el olor a muerte y a lejía, que obligaba a contener la respiración. Solo el zumbido de las moscas, como una sinfonía macabra, rompía aquel silencio aterrador. Dentro, todo parecía congelado en el tiempo, como si la vida se hubiera detenido bruscamente en algún momento. Un televisor seguía encendido, emitiendo imágenes sin sentido al vacío. La mesa a medio poner, con los platos intactos, como si la comida se hubiera interrumpido apresuradamente y nunca se hubiera terminado. Todo indicaba una partida repentina, sin previo aviso, sin una palabra de despedida. Pero la escena más horrible, la que perseguiría para siempre la mente de los testigos, estaba en el piso de arriba. Mientras los investigadores subían con cautela las escaleras, cada paso era pesado con un mal presagio. Y entonces, las vieron. Grandes bolsas de plástico negras, atadas con cuidado, esparcidas por la habitación. No una, ni dos, sino muchas bolsas. Una disposición fría, deliberada, que ponía los pelos de punta. Cuando se abrieron aquellas bolsas, la escena interior hizo que incluso los investigadores más experimentados, aquellos que se habían enfrentado a innumerables crímenes horribles, tuvieran que apartar la mirada, intentando reprimir las náuseas y el horror absoluto. No era una muerte normal, era una aniquilación. No solo una persona, no solo un cuerpo, sino toda una familia. La madre, Mayra Gouveia, a quien los vecinos solían ver llevando a sus hijos a jugar, yacía allí, sin vida. Los 2 niños inocentes, la pequeña Sara de 4 años y David de apenas 1 año, pequeñas almas que deberían haber crecido en brazos amorosos, también habían sido despojados de su futuro. Y el marido, Marcos Campos, el pilar de la familia, compartió el mismo trágico destino. Todos habían sido asesinados, y sus cuerpos desmembrados con una frialdad y precisión que sugerían que no eran más que objetos inanimados, tratados de forma brutal e inhumana. La precisión espeluznante del desmembramiento indicaba que el autor no entró en pánico, sino que actuó de forma calculada, incluso profesional. Una gran pregunta, pesada, oprimía la mente de todos. ¿Cómo pudo ocurrir un crimen así en un lugar tan pacífico, un pueblo acostumbrado a las historias cotidianas y sencillas? ¿Quién podría ser tan brutal, con una frialdad tan insensible, para aniquilar a toda una familia sin dudarlo? ¿Y qué motivo, qué oscuro motivo, podría convertir a una persona en un criminal diabólico, capaz de cometer un acto tan bárbaro?
Esas preguntas, en ese momento, seguían siendo una densa niebla que cubría toda la escena, toda la verdad. Pero una cosa era segura, lo que la policía estaba a punto de descubrir era mucho más aterrador. No se trataba solo de un simple asesinato, era una tragedia, una cicatriz imborrable en la historia de Guadalajara, y una espeluznante advertencia sobre la naturaleza más oscura del ser humano. Parte 2. Las víctimas, personas con secretos. Bajo el oscuro velo del crimen, los retratos de las víctimas emergieron gradualmente, no solo como nombres en los periódicos, sino como personas con sus propias vidas, sueños y secretos. Mayra Gouveia, de 39 años, era una de ellas. Nacida en un pequeño pueblo costero de Brasil, donde las olas rompían incesantemente en la orilla como las turbulentas vidas de sus habitantes, Mayra creció en una familia numerosa. Allí, la pobreza no era solo una realidad, sino también una motivación, un ardiente deseo de escapar, de buscar un futuro mejor. Desde pequeña, Mayra demostró ser resiliente e ingeniosa, siempre un apoyo para sus hermanos menores y la esperanza de sus padres. Estudió y trabajó duro, alimentando el sueño de una vida plena, libre de las preocupaciones por el pan de cada día. En el año 2000, con el corazón lleno de esperanza y un bagaje de grandes sueños, Mayra decidió dejar su tierra natal y se trasladó a España con su joven esposo, Marcos Campos. No fue un viaje fácil, pero creían que en esta nueva tierra se abrirían las puertas a una vida mejor. No eligieron Guadalajara por casualidad. Aquí había una pequeña pero muy unida comunidad de inmigrantes brasileños, como una segunda familia en el corazón de una lejana Europa. Además, el coste de la vida aquí era considerablemente más bajo que en Madrid, lo que les facilitaba establecerse inicialmente. Mayra y Marcos, con su diligencia y voluntad de superación, se integraron rápidamente en el nuevo ritmo de vida. Mayra encontró trabajo como recepcionista en un pequeño hotel, donde podía utilizar sus habilidades de comunicación y su amabilidad para atender a los clientes. Marcos, con su fuerza y laboriosidad, consiguió un trabajo en una fábrica cercana. Aunque sus ingresos no eran muy altos, estaban contentos con su vida estable, construyendo poco a poco su hogar. Su felicidad se multiplicó con el nacimiento de sus dos angelitos, la pequeña Sara, una niña vivaz y adorable de 4 años, y David, un niño de apenas 1 año, cuya sonrisa inocente derretía todos los corazones. Para los de fuera, eran la típica familia de inmigrantes exitosos, trabajadores, amables y siempre amistosos con los vecinos. Mayra, con su carácter abierto y cálido brasileño, se convirtió rápidamente en una parte indispensable del barrio. Cada fin de semana, solía llevar a sus 2 hijos al parque, donde las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros. No se olvidaba de llevar pasteles brasileños caseros, con un delicioso aroma a mantequilla y azúcar, para compartir con todos. Esos pasteles no eran solo un regalo, sino también un símbolo de la generosidad y el espíritu comunitario que Mayra siempre valoró. La imagen de una joven madre con sus 2 hijos pequeños, siempre con una sonrisa radiante, se había convertido en una parte familiar, un punto brillante en aquel tranquilo barrio. Sin embargo, detrás de esa cálida sonrisa y esa apariencia de plenitud, había tensiones silenciosas, grietas invisibles que pocos conocían. La vida de inmigrante no siempre es un camino de rosas. Marcos, a pesar de sus mejores esfuerzos, había perdido su trabajo varias veces debido a recortes de personal en la empresa, lo que dejaba la carga financiera sobre los hombros de Mayra. Las deudas, las facturas acumuladas y la presión de llegar a fin de mes habían dejado profundas marcas en la mente de la joven madre. Algunos de los amigos íntimos de Mayra, aquellos que habían pasado con ella los momentos difíciles en un país extranjero, contaron que últimamente Mayra parecía más preocupada. Comprobaba con frecuencia las ventanas y cerraba la puerta con llave antes de irse a dormir, un hábito inusual que no tenía antes. Sus ojos a veces revelaban miedo, como si sintiera una amenaza invisible, algo oscuro acechando en alguna parte, esperando la oportunidad de atacar. ¿A qué le tenía miedo? ¿A un futuro incierto? ¿O a algún secreto que se estaba desvelando poco a poco? Lo que pocos sabían, y que fue la semilla de la horrible tragedia que vendría después, es que en esta casa había un invitado especial, Patrick Nogueira, primo de Marcos, que había llegado recientemente de Brasil a España. Al principio, Mayra pensó que alojar a su primo durante unas semanas era algo natural, una simple ayuda entre parientes lejanos. No le dio mayor importancia, porque esa era la tradición, el gesto que los brasileños suelen hacer. Pero desde que llegó Patrick, el ambiente en la casa pareció cambiar notablemente. Una pesadez, una tensión invisible, comenzó a envolverlos.
Los vecinos recordaban que algunas noches tardías veían la luz de la casa todavía encendida y la sombra de un joven caminando por el salón. A veces, esa persona se quedaba de pie junto a la ventana durante horas, mirando la oscuridad, con una expresión inescrutable, como si estuviera tramando algo, o esperando alguna señal del exterior. La presencia de Patrick, inicialmente una ayuda, se convirtió gradualmente en una carga, una presión invisible que pesaba sobre la pequeña familia. Mayra, con la sensibilidad de una madre y una esposa, sintió este cambio. Intentó hablar con Patrick, averiguar si tenía algún problema, pero Patrick siempre le evadía o respondía de forma superficial. La distancia y la frialdad de Patrick hicieron que Mayra se sintiera cada vez más inquieta. No podía explicar esta sensación de malestar, pero crecía en su interior, como un mal presagio. No podía imaginar que aquella presencia aparentemente inofensiva era la semilla de una tragedia que toda la ciudad de Guadalajara nunca olvidaría. Una tragedia cuya brutalidad superaba todos los límites de la imaginación y que quedaría para siempre como una cicatriz imborrable en la memoria de los que quedaron. Los secretos, las tensiones y la aparición de un extraño que llevaba la oscuridad dentro de sí, todo se mezcló, creando una melodía fatídica que conducía a un trágico e inevitable final. Parte 3. Comienza la investigación. Cuando la escena del crimen fue acordonada, una atmósfera de tensión se apoderó de cada rincón de la casa. El equipo de la Policía Científica Española, con su equipo de última generación y su vasta experiencia, comenzó a examinar meticulosamente cada habitación. Cada centímetro cuadrado de la casa fue escrutado con la esperanza de encontrar la más mínima pista. Sabían que, en casos tan complejos como este, a veces un solo cabello, una huella dactilar borrosa o una pequeña mancha podían abrir la puerta a la verdad. En la cocina, donde debería haber reinado el calor de las comidas familiares, encontraron rastros extraños que hicieron estremecer incluso a los investigadores más experimentados. Los cuchillos de cocina, utensilios familiares en cualquier hogar, habían sido limpiados de forma inusual, como si alguien hubiera intentado deliberadamente borrar cualquier rastro. La tabla de cortar de madera, donde normalmente se cortaban las verduras, todavía tenía surcos de un color rojo oscuro y seco, evocando una escena horrible. El fuerte olor a lejía intentaba enmascarar el olor a muerte, pero no lo conseguía. La combinación del olor a productos químicos y el olor a muerte creaba una atmósfera sofocante y pesada que dificultaba la respiración a cualquiera. Estos rastros no solo indicaban que se había cometido un crimen, sino que también revelaban la frialdad y el cálculo del autor, que había intentado ocultar su acto bárbaro. Los investigadores identificaron rápidamente a las 4 víctimas: Mayra Gouveia, Marcos Campos y sus 2 hijos pequeños, Sara y David. La noticia de esta horrible masacre se extendió rápidamente, como un incendio forestal, y en pocas horas, toda la ciudad de Guadalajara se sumió en la conmoción y el dolor. La prensa local tituló en grandes letras, palabras negras sobre fondo blanco, que atormentaban la mente de los lectores: tragedia familiar brasileña en Guadalajara, 4 personas brutalmente asesinadas. Este suceso no solo conmocionó a la región, sino que se extendió por toda España y Brasil, provocando la indignación y el dolor de la opinión pública de ambos países. Pero para la policía, la pregunta más grande e inquietante seguía siendo: ¿quién podría ser tan cruel y qué motivo impulsó un acto tan inhumano? Al revisar la lista de personas que habían entrado y salido de la casa en los últimos días, un nombre se convirtió inmediatamente en el centro de atención: Patrick Nogueira. Los vecinos, que estaban familiarizados con la presencia de Patrick en la casa, declararon que no lo habían visto en los días previos al descubrimiento del crimen. Su inusual desaparición, junto con el aterrador silencio de la casa, convirtió a Patrick en el principal sospechoso. Además, la cámara de seguridad de una tienda de conveniencia cercana había grabado a un joven con el físico y las características de Patrick comprando una gran cantidad de bolsas de plástico negras y cinta adhesiva justo un día antes de que toda la familia desapareciera. Estos artículos, coincidían de forma espeluznante, eran los mismos que se encontraron en la escena del crimen, utilizados para envolver los cuerpos de las víctimas. Esta pista reforzó las sospechas de la policía sobre el papel de Patrick en la masacre. Otros testigos también proporcionaron información importante. Algunos vecinos relataron que, la tarde en que ocurrió el crimen, oyeron a un niño gritar, sonidos llenos de miedo y dolor, seguidos de un silencio total y aterrador. Nadie vio a Mayra o a Marcos salir de la casa después de ese momento. Estos testimonios, aunque eran piezas sueltas de un rompecabezas, al juntarse, pintaban un oscuro cuadro de lo que había sucedido dentro de aquella fatídica casa.
El equipo de investigación especial comenzó a reconstruir meticulosamente la línea de tiempo, desde la llegada de Patrick Nogueira a España, su relación con la familia de las víctimas, hasta los últimos días antes de que se cometiera el crimen. Cada nueva pista, por pequeña que fuera, hacía que el cuadro fuera más claro, pero también mucho más sombrío. El informe forense aportó detalles espeluznantes, confirmando la brutalidad y el cálculo del autor. Las víctimas fueron asesinadas con un objeto afilado, y los rastros de desmembramiento indicaban que el autor actuó con calma y deliberación, sin signos de pánico o arrebato. Esto descartaba la posibilidad de que fuera un asesinato en un arrebato momentáneo, y en su lugar, era un plan cuidadosamente preparado, un acto bárbaro ejecutado con una frialdad aterradora. El autor no solo mató, sino que también quiso borrar todo rastro, toda prueba, como si quisiera borrar la existencia de las víctimas de este mundo. Con suficientes pruebas preliminares y pistas irrefutables, se emitió una orden de arresto internacional. Patrick Nogueira, el principal sospechoso, ya había abandonado España, volando a Brasil solo unos días después del crimen. Probablemente pensó que había escapado, que había logrado ocultar su acto brutal. Pero no sabía que sus huellas habían quedado por todas partes, desde la escena del crimen hasta los testimonios de los testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad. La red de la justicia internacional había comenzado a cerrarse, y la huida de Patrick Nogueira era solo cuestión de tiempo. Parte 4. El depredador. La verdad sale a la luz. El velo de misterio se fue levantando gradualmente, y el retrato del culpable se hizo claro, no el de un monstruo horripilante de aspecto temible, sino el de un joven, Patrick Nogueira, de 19 años. Nacido y criado en las afueras del estado de Paraíba, Brasil, Patrick había sido un niño callado e introvertido. Su familia no era rica, y Patrick creció en un ambiente lleno de conflictos y tensiones. La violencia parecía ser parte de la vida cotidiana, desde las acaloradas discusiones de sus padres hasta las peleas en la calle. Las semillas de la agresión y la falta de control se sembraron muy pronto en la joven alma de Patrick, formando una personalidad desviada, una personalidad que nadie podía entender. A los 16 años, Patrick cometió una grave agresión contra un profesor. Este acto de violencia no fue solo un arrebato momentáneo, sino también una clara señal de advertencia de los profundos problemas psicológicos que Patrick estaba experimentando. Sin embargo, el incidente se resolvió internamente y Patrick no recibió ningún castigo severo. Esto pudo haberle hecho creer que podía escapar de las consecuencias de sus actos violentos, reforzando su temeridad y su desprecio por la ley. Después de ese incidente, Patrick se volvió perezoso, irresponsable y completamente dependiente de los demás. No quería trabajar, no quería estudiar, solo quería vivir una vida cómoda sin tener que esforzarse. Esta dependencia convirtió a Patrick en una carga para la familia, especialmente para Mayra, que tuvo que cargar con todo, preocupándose por su propia vida y la de su pequeña familia. Las espeluznantes búsquedas de Patrick en Internet revelaron una parte oscura de su mente. Buscaba con frecuencia palabras clave como cómo matar, descuartizar, deshacerse de un cadáver y el crimen perfecto. Estas búsquedas no eran solo una curiosidad morbosa, sino también una preparación meticulosa para un crimen planeado desde hacía mucho tiempo, un crimen cuya brutalidad superaba todos los límites de la imaginación. Mostraban un alma completamente sumida en la oscuridad, sin rastro de conciencia o compasión, solo odio y un deseo de destrucción. Patrick pasó horas investigando métodos de asesinato, formas de ocultar el crimen e incluso cómo eludir a la policía. Había construido un guión perfecto en su mente, un guión que creía que le ayudaría a cometer el crimen sin ser detectado. El fatídico 17 de agosto de 2016, mientras Marcos estaba en el trabajo, Patrick convirtió la casa en un infierno en la tierra, donde la vida fue arrebatada sin piedad, sin la menor compasión. Atacó a Mayra y a los dos niños por sorpresa, sin darles ninguna oportunidad de defenderse. Su brutalidad no se detuvo en el asesinato, sino que también se manifestó en la frialdad e insensibilidad durante el proceso de desmembramiento. Patrick llevó a cabo este acto con calma y deliberación, como si estuviera realizando una tarea rutinaria. Incluso comió, descansó intermitentemente mientras cometía el crimen, e incluso envió mensajes a sus amigos en Brasil, describiendo en detalle su acto bárbaro. Esos mensajes, con un tono tranquilo y sin remordimientos, hicieron que los investigadores se estremecieran, sintiendo repulsión ante la inhumanidad de Patrick. No era el acto de alguien en pánico, sino el de un asesino calculador, alguien que había perdido por completo su humanidad, alguien que se había convertido en un demonio. El motivo de Patrick no era el dinero o el encubrimiento de un crimen,
sino la satisfacción morbosa de una mente trastornada, un deseo de control absoluto sobre los más débiles, aquellos a quienes consideraba inferiores a él. Patrick creía que tenía un poder absoluto sobre la vida de los demás, y matar era su forma de demostrar ese poder. Una grave falta de empatía, una personalidad narcisista y un trastorno de personalidad antisocial habían convertido a Patrick en un verdadero depredador, alguien incapaz de sentir el dolor de los demás y que solo se preocupaba por satisfacer sus propios oscuros deseos. Era incapaz de imaginar el dolor que causaba a los demás, y no sentía remordimiento ni culpa por sus actos. A Patrick solo le importaba satisfacer sus propios deseos morbosos, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Los mensajes de voz que Patrick envió a sus amigos, describiendo su crimen con un tono tranquilo, se convirtieron en una prueba irrefutable de la morbosidad de su mente. No era solo una confesión, sino también un desafío a la conciencia humana, un recordatorio de la existencia del mal puro, un mal inexplicable. Patrick se grabó en vídeo y fotografió los cuerpos de las víctimas, y luego se los envió a sus amigos, como una forma de alardear de su acto bárbaro. No ocultó la complacencia y la morbosidad de su mente. Estas pruebas ayudaron a la policía a comprender mejor la psicología de Patrick, y también fueron una advertencia sobre el peligro de las personas con trastornos mentales, que pueden cometer crímenes horribles sin el menor remordimiento. Parte 5. El juicio y la sentencia. El inesperado regreso de Patrick Nogueira al aeropuerto de Barajas, Madrid, no fue un acto de arrepentimiento, sino un error de cálculo de un criminal engreído, alguien que había confiado demasiado en su propia inteligencia, creyendo que podía eludir la justicia. Probablemente creyó que el sistema legal brasileño lo protegería, que no tendría que enfrentarse a la justicia española, que podría escapar fácilmente. Pero la policía española demostró lo contrario. La detención de Patrick en el aeropuerto envió un mensaje contundente. No hay lugar seguro para quienes cometen crímenes, sin importar dónde se escondan o cuánto intenten ocultarse, y la justicia siempre los encontrará, no perdonará a ningún culpable. La noticia de la detención de Patrick conmocionó a todo el país, y el crimen de Piotr se convirtió en un símbolo de una brutalidad inaceptable, una mancha en la historia del crimen. La opinión pública se indignó, exigiendo una sentencia adecuada, un castigo severo para quien había destruido a una familia inocente, sembrado el terror y causado tanto sufrimiento. El juicio de Patrick Nogueira no fue solo una batalla legal, una lucha entre abogados, sino también una lucha entre la luz y la oscuridad, entre la justicia y el crimen, entre el bien y el mal, una lucha cuyo resultado afectaría la confianza de la comunidad. Las pruebas irrefutables, desde el ADN en las bolsas de plástico, los datos del teléfono, hasta el espeluznante historial de búsqueda en su ordenador, pintaron un cuadro claro del crimen de Patrick, un cuadro que nadie podía negar. En particular, los mensajes de voz que Patrick envió a sus amigos mientras cometía el crimen, con su tono tranquilo describiendo su acto bárbaro, hicieron que toda la sala del tribunal se estremeciera, sintiendo repulsión ante la inhumanidad de Patrick. La insensibilidad de Patrick, sentado en silencio en su silla sin mostrar ninguna emoción, sin remordimiento, sin miedo, hizo que muchos creyeran que no era una persona normal, sino alguien que llevaba la esencia del mal, alguien sin conciencia, sin la menor compasión. La sentencia de prisión permanente revisable, con un cumplimiento mínimo de 25 años, fue una sentencia adecuada, que demostró la severidad de la ley española, un castigo merecido por el crimen que Patrick había cometido. La leve sonrisa de Patrick después de escuchar la sentencia no fue de arrepentimiento, sino el último desafío de un alma completamente sumida en la oscuridad, un lugar donde la luz de la conciencia nunca podría llegar. Este juicio no fue solo un evento legal, sino también un recordatorio de la necesidad de la justicia, y de que quienes cometen crímenes pagarán por sus actos, sin importar dónde se escondan o cuánto intenten ocultarse. Parte 6. El legado del crimen y la obsesión. El caso de Piotr se cerró sobre el papel, pero sus ecos perduran como una cicatriz imborrable en la memoria de Guadalajara, una cicatriz que recordará para siempre una tragedia horrible, un dolor que no se puede borrar. La casa donde ocurrió la tragedia es ahora solo un montón de escombros, un símbolo de pérdida y dolor, un lugar al que nadie quiere ir, un lugar maldito. Está vacía, las ventanas tapiadas y la maleza crece salvaje, como si la propia tierra quisiera rechazar la vida después de presenciar un crimen tan horrible, un crimen que manchó su paz, que lo destruyó todo. Los vecinos, que solían caminar por esa calle con tranquilidad, ahora evitan pasar por la noche, porque tienen miedo, miedo de lo que pasó, miedo de lo que podría pasar, miedo de la oscuridad que todavía acecha. Las historias susurradas sobre la casa encantada continúan extendiéndose,
no solo como rumores, sino como un reflejo de la profunda obsesión en la mente de una comunidad que ha sido herida, una comunidad que ha perdido su paz, que ha perdido su fe. Para la familia de las víctimas, el dolor de la pérdida es irreparable, un dolor que los acompañará por el resto de sus vidas, un dolor que nunca se desvanecerá. La pregunta ¿se podría haber evitado esta tragedia? Sigue atormentándolos, como un eco del pasado, una pregunta sin respuesta, una pregunta obsesiva. No es solo arrepentimiento, sino también obsesión, la carga psicológica que tendrán que llevar por el resto de sus vidas, una carga que no pueden quitarse, que no pueden olvidar. El caso de Piotr es también una lección costosa para los investigadores y la psicología criminal. Les ha ayudado a mejorar los procedimientos de investigación, a fortalecer la cooperación internacional y a desarrollar nuevos métodos para hacer frente a crímenes complejos, crímenes que nunca antes habían encontrado. La pregunta ¿es Patrick Nogueira un producto de las circunstancias o una encarnación innata del mal? Sigue siendo un tema de debate, un misterio que la ciencia todavía está tratando de descifrar. Una pregunta que quizás nunca tenga una respuesta final. Sea lo que sea, Patrick Nogueira se ha convertido en un caso de estudio en la psicología criminal, un recordatorio de la complejidad e imprevisibilidad del alma humana, de los rincones más oscuros, de la naturaleza del mal. Las palabras del investigador. En las calles más tranquilas, nunca sabes quién vive a tu lado, hasta que es demasiado tarde, no son solo una dura realidad, sino también una advertencia, un profundo mensaje sobre la vigilancia y la compleja naturaleza del ser humano, sobre la fragilidad de la vida, sobre la existencia del mal. El caso de Piotr será para siempre una cicatriz en la memoria de Guadalajara, un recordatorio de la oscuridad que puede esconderse a plena luz del día, y de la fragilidad de la paz ante los actos más brutales del hombre. Es una historia inquietante, un legado de crimen y un susurro incesante de lo que puede suceder cuando la oscuridad devora la paz, cuando el mal reina, cuando la vida es arrebatada. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. El caso de Piotr es un recordatorio de que la vigilancia, la compasión y la cooperación son elementos clave para construir una sociedad más segura y pacífica. Que esta tragedia sea una motivación para que actuemos juntos, para que ninguna otra familia tenga que soportar un dolor similar, para que la luz de la justicia y la humanidad siempre triunfen sobre la oscuridad del crimen. Y recordemos siempre que la paz no es algo que se da por sentado, sino un valor que debe ser protegido y cultivado cada día. Parte 7. Lecciones de la tragedia. El caso de Piotr no es solo una horrible historia de crimen, sino también un espejo que refleja problemas profundos de la sociedad moderna, lecciones costosas que debemos reconocer y reflexionar. Plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal, la responsabilidad de la comunidad y el papel de la ley en la protección de los vulnerables. Una de las lecciones más importantes de este caso es la necesidad de identificar e intervenir tempranamente en individuos con signos de trastornos psicológicos o tendencias violentas. El caso de Patrick Nogueira muestra que los comportamientos anormales desde una edad temprana, como la agresión a un profesor, si no se tratan seria y oportunamente, pueden llevar a consecuencias catastróficas. La sociedad necesita mecanismos de apoyo psicológico más eficaces, especialmente para los adolescentes, para ayudarles a resolver sus problemas internos, controlar las emociones negativas y prevenir comportamientos desviados antes de que se conviertan en crímenes. Ignorar las primeras señales de advertencia no solo pone en peligro al individuo, sino que también amenaza la seguridad de toda la comunidad. La segunda lección es sobre la fragilidad de la confianza y la seguridad en la comunidad. El caso de Piotr rompió la ilusión de una vida pacífica, donde la gente puede confiar en sus vecinos, en sus conocidos. Nos recuerda que, incluso los entornos aparentemente más seguros, el mal puede esconderse bajo las apariencias más normales. Esto no significa que debamos vivir en un estado constante de sospecha y miedo, sino que debemos estar más alerta, prestar atención a las señales inusuales a nuestro alrededor y no dudar en informar a las autoridades si tenemos alguna sospecha. La indiferencia y la apatía de la comunidad pueden crear inadvertidamente las condiciones para que el crimen florezca y se desarrolle. En tercer lugar, este caso también subraya la importancia de la cooperación internacional en la investigación criminal. Patrick Nogueira intentó huir a Brasil, creyendo que podía evitar el castigo de la ley española. Sin embargo, gracias a la estrecha coordinación entre la policía de ambos países, fue rápidamente detenido y llevado a juicio. En un mundo cada vez más globalizado, donde los delincuentes pueden cruzar fronteras fácilmente, es esencial fortalecer la cooperación internacional, compartir información y experiencia para garantizar que se haga justicia, sin importar dónde se esconda el culpable. Finalmente, el caso de Piotr
es un doloroso recordatorio del valor de la vida y las devastadoras consecuencias de la violencia. Muestra que cada acto de violencia no solo causa dolor físico, sino que también deja profundas cicatrices psicológicas imborrables en las almas de los que quedan. El dolor de la familia de las víctimas, de los vecinos y de toda la comunidad de Guadalajara perdurará. Este caso es un llamado a valorar la vida, a promover la compasión y a trabajar juntos para construir una sociedad donde la violencia no tenga cabida, donde cada individuo pueda vivir en seguridad y paz. Parte 8. Preguntas sin respuesta. Aunque Patrick Nogueira ha sido condenado y cumple cadena perpetua, el caso de Pioz todavía deja preguntas sin respuesta, misterios que aún acechan en la oscuridad del crimen. Estas preguntas no solo atormentan a los familiares de las víctimas, sino que también inquietan a los investigadores, a los psicólogos criminales y a todos los interesados en la naturaleza del mal. La pregunta más grande, y quizás la más difícil de responder, es, ¿qué convirtió realmente a Patrick Nogueira en un asesino tan a sangre fría? ¿Fue producto de una infancia llena de violencia y privaciones emocionales, donde los traumas psicológicos se acumularon y deformaron su personalidad? ¿O era una encarnación innata del mal? ¿Alguien nacido con la semilla de la brutalidad? ¿Alguien incapaz de sentir compasión o remordimiento? Los psicólogos criminales han propuesto muchas teorías, desde el trastorno de personalidad antisocial, el narcisismo, hasta otros problemas mentales graves. Sin embargo, ninguna explicación es verdaderamente satisfactoria, porque la naturaleza del mal siempre ha sido un misterio, un abismo que la ciencia todavía está tratando de descifrar. Otra pregunta es sobre el papel de Marcos Campos en esta tragedia. ¿Por qué no estaba en casa cuando su esposa e hijos fueron asesinados? ¿Sabía de los problemas psicológicos de Patrick, o de sus espeluznantes búsquedas en Internet? ¿Hubo alguna señal que Marcos pasó por alto, o no reconoció, que condujo a esta trágica consecuencia? Aunque no hay pruebas que sugieran que Marcos estuvo involucrado en el crimen, su ausencia en el momento más crucial sigue siendo un misterio, una pregunta que nadie puede responder con certeza. Además, está la cuestión de la indiferencia de quienes lo rodeaban. ¿Alguien notó las señales inusuales de Patrick antes de que ocurriera el crimen? ¿Alguien intentó intervenir o informar a las autoridades sobre su comportamiento extraño? Aunque los vecinos llamaron a la policía cuando olieron el extraño olor, podría haber habido otras oportunidades para evitar esta tragedia, si alguien hubiera prestado más atención a las primeras señales de advertencia. Esta pregunta no pretende culpar, sino aprender una lección, para que podamos identificar e intervenir antes en el futuro. Finalmente, el caso de Pioz también plantea dudas sobre la eficacia del sistema judicial para prevenir la reincidencia. Patrick Nogueira ya tenía antecedentes de violencia en Brasil, pero pudo viajar libremente a España y cometer un crimen aún más horrible. Esto demuestra la necesidad de fortalecer el intercambio de información entre países sobre personas con antecedentes violentos, para evitar que pongan en peligro a la comunidad. Estas preguntas sin respuesta no disminuyen la gravedad del crimen que cometió Patrick Nogueira, sino que, por el contrario, aumentan la complejidad y la obsesión del caso. Nos recuerdan que, incluso cuando se ha hecho justicia, las cicatrices del crimen permanecen, y los misterios siguen acechando, esperando una respuesta, una verdad que quizás nunca se revele por completo. El caso de Pioz será para siempre un recordatorio de la oscuridad que puede esconderse a plena luz del día, y de la fragilidad de la paz ante los actos más brutales del hombre. Es una historia inquietante, un legado de crimen y un susurro incesante de lo que puede suceder cuando la oscuridad devora la paz, cuando el mal reina, cuando la vida es arrebatada. Parte 9. Conclusión: la cicatriz que nos sana. El caso de la masacre de la familia brasileña en Pioz, Guadalajara, España, se cerró con la sentencia de cadena perpetua para Patrick Nogueira. Sin embargo, esa sentencia no puede borrar el dolor, la pérdida y la obsesión que ha dejado en los corazones de los familiares de las víctimas, de la comunidad de Guadalajara y del mundo entero. No se trata solo de un simple caso penal, sino de una tragedia humana, una espeluznante advertencia sobre la naturaleza más oscura del ser humano. La muerte de Mayra, Marcos, Sara y David es un doloroso recordatorio de la fragilidad de la vida, de cómo la paz puede romperse en cualquier momento por actos de violencia inexplicables. También es una prueba de que el mal no siempre tiene un rostro feroz, sino que a veces puede esconderse detrás de la apariencia normal, incluso amistosa, de la persona que menos esperamos. La frialdad, la insensibilidad y la brutalidad de Patrick Nogueira superaron todos los límites de la imaginación, haciendo que muchos se cuestionaran la naturaleza del ser humano, la línea entre el bien y el mal. Para Guadalajara, el caso de Pioz será para siempre una cicatriz imborrable en su memoria. La casa donde ocurrió la tragedia es ahora solo un montón de escombros,
un símbolo de pérdida y dolor, un lugar maldito. Está vacía, las ventanas tapiadas y la maleza crece salvaje, como si la propia tierra quisiera rechazar la vida después de presenciar un crimen tan horrible, un crimen que manchó su paz, que lo destruyó todo. Los vecinos, que solían caminar por esa calle con tranquilidad, ahora evitan pasar por la noche, porque tienen miedo, miedo de lo que pasó, miedo de lo que podría pasar, miedo de la oscuridad que todavía acecha. Las historias susurradas sobre la casa encantada continúan extendiéndose, no solo como rumores, sino como un reflejo de la profunda obsesión en la mente de una comunidad que ha sido herida, una comunidad que ha perdido su paz, que ha perdido su fe. Este caso no es solo una noticia sensacionalista, sino un espeluznante recordatorio de que el mal no siempre tiene un rostro feroz, sino que a veces puede esconderse detrás de la apariencia normal de un joven, alguien que menos esperamos, alguien en quien confiamos, alguien a quien considerábamos un familiar. Sin embargo, de esta tragedia también podemos extraer valiosas lecciones. El caso de Piotr ha impulsado la cooperación internacional en la investigación criminal, ha aumentado la conciencia sobre la importancia de identificar e intervenir tempranamente en individuos con signos de trastornos psicológicos, y ha subrayado la necesidad de construir una comunidad vigilante, donde las personas se cuiden y protejan mutuamente. También es un llamado a valorar la vida, a promover la compasión y a luchar juntos contra la violencia en todas sus formas. Patrick Nogueira, aunque cumple cadena perpetua, sigue siendo un caso de estudio en la psicología criminal. Es un recordatorio de la complejidad e imprevisibilidad del alma humana, de los rincones más oscuros, de la naturaleza del mal. La pregunta es: ¿Patrick Nogueira un producto de las circunstancias o una encarnación innata del mal? Sigue siendo un tema de debate, un misterio que la ciencia todavía está tratando de descifrar. Una pregunta que quizás nunca tenga una respuesta final. Las palabras del investigador: en las calles más tranquilas, nunca sabes quién vive a tu lado, hasta que es demasiado tarde, no son solo una dura realidad, sino también una advertencia, un profundo mensaje sobre la vigilancia y la compleja naturaleza del ser humano, sobre la fragilidad de la vida, sobre la existencia del mal. El caso de Piotr será para siempre una cicatriz en la memoria de Guadalajara, un recordatorio de la oscuridad que puede esconderse a plena luz del día, y de la fragilidad de la paz ante los actos más brutales del hombre. Es una historia inquietante, un legado de crimen y un susurro incesante de lo que puede suceder cuando la oscuridad devora la paz, cuando el mal reina, cuando la vida es arrebatada. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. El caso de Piotr es un recordatorio de que la vigilancia, la compasión y la cooperación son elementos clave para construir una sociedad más segura y pacífica. Que esta tragedia sea una motivación para que actuemos juntos, para que ninguna otra familia tenga que soportar un dolor similar, para que la luz de la justicia y la humanidad siempre triunfen sobre la oscuridad del crimen. Y recordemos siempre que la paz no es algo que se da por sentado, sino un valor que debe ser protegido y cultivado cada día.